Estás dividido, y quizá llevas tiempo sintiéndolo sin saber explicarlo. No es una crisis evidente, no es un fracaso visible. Desde afuera tu vida puede parecer normal, incluso estable, pero por dentro hay una distancia, una sensación silenciosa de desconexión. Te levantas, cumples, respondes, sonríes cuando es necesario, sigues adelante, y aún así, algo no termina de encajar. Hay momentos en los que te preguntas por qué, si todo está bien, no te sientes pleno. ¿Por qué, si estás haciendo lo correcto, no sientes paz? Ese vacío no aparece de golpe, se instala lentamente. Primero como cansancio persistente, después como irritación sin causa clara, luego como una especie de apatía que no logras justificar. Y cuanto más intentas ignorarlo, más evidente se vuelve. Tal vez pensaste que necesitabas un cambio externo, un nuevo proyecto, una nueva relación, un nuevo propósito. Pero lo que viene ahora es más profundo que cualquier ajuste superficial. No estás roto, estás dividido. Y cuando estás dividido, tu energía se dispersa. Una parte de ti quiere avanzar, otra quiere protegerse, una parte desea transformación, otra teme perder lo conocido. Y en ese conflicto interno, pierdes coherencia. Desde tiempos antiguos, distintas tradiciones enseñaron algo que hoy casi no se menciona. El ser humano no está compuesto por una sola dimensión. No somos únicamente cuerpo, no somos solo emociones, no somos solo mente, y tampoco somos solo espíritu. Somos la interacción constante de 4 niveles. 4 cuerpos operando al mismo tiempo. Y cuando uno de ellos se desordena, los demás intentan compensar. Cuando no están alineados, aparece el vacío. Lo que estás a punto de descubrir no es teoría abstracta. Es un mapa interior. Un mapa que explica por qué puedes tener éxito externo y sentirte perdido por dentro. Por qué puedes meditar y seguir inquieto. Por qué puedes entender tus patrones y aún así, repetirlos. Hay algo dentro de ti que no está en conflicto con el mundo. Está en conflicto consigo mismo. Pero aquí está la clave. No necesitas convertirte en alguien distinto. Necesitas integrarte. A medida que avancemos, empezarás a reconocer señales que antes parecían normales. Descubrirás que el cansancio tenía un mensaje, que la ansiedad tenía una raíz, que la confusión no era falta de capacidad, sino falta de alineación. Pero antes de hablar de lo invisible, debemos comenzar por lo más evidente, por aquello que habitas todos los días y casi nunca escuchas con verdadera atención. Porque la integración no comienza en lo espiritual, comienza en lo tangible. Tu cuerpo físico es el primer territorio donde la división se manifiesta. No porque sea el más importante, sino porque es el más evidente. Es el que sientes cuando duele, el que se cansa cuando exiges más de lo que puedes sostener, el que se tensa cuando algo te preocupa, incluso antes de que lo admitas. Y sin embargo, es el que más ignoras. Has aprendido a normalizar el agotamiento, a vivir con tensión constante en la espalda, a respirar de manera superficial, a funcionar con pocas horas de descanso, a seguir adelante aunque tu energía esté fragmentada. Pero el cuerpo nunca actúa sin razón. Cada dolor persistente es un mensaje. Cada fatiga prolongada es una advertencia. Cada molestia repetida es una conversación que no has querido tener contigo mismo. El cuerpo físico no es solo biología, es memoria. Guarda emociones que no expresaste. Guarda decisiones que tomaste desde el miedo. Guarda palabras que callaste para no incomodar. Guarda años de exigencia silenciosa. A veces no estás cansado por lo que hiciste hoy. Estás cansado por lo que llevas sosteniendo desde hace tiempo. Y cuando ignoras esas señales, algo empieza a desordenarse por dentro. Imagínate intentando construir estabilidad emocional o claridad mental sobre una base agotada. Es como intentar sostener una lámpara encendida cuando el cable no está bien conectado. Puedes intentarlo una y otra vez, pero la luz nunca será estable. El cuerpo físico es el ancla de los otros niveles. Cuando duermes profundamente, tu mente se aquieta.
Cuando respiras con conciencia, tu emoción se regula. Cuando te mueves, la energía estancada comienza a circular. Cuando te alimentas con atención, tu vibración cambia. Pero aquí hay algo que casi nadie observa. El cuerpo físico no solo refleja tu estado interno, también lo amplifica. Si vives desconectado de tu cuerpo, comienzas a vivir desconectado del presente. Te vuelves más mental, más ansioso, más disperso. Empiezas a existir en pensamientos y preocupaciones, en lugar de habitar tu experiencia real. Y esa es la primera forma de división. Una parte de ti está en la cabeza. Otra intenta sostener el cuerpo agotado. Otra quiere escapar del malestar. Y lentamente aparece el vacío. No porque falte algo nuevo, sino porque la base está debilitada. El cuerpo no pide perfección, pide coherencia, pide descanso cuando estás agotado, movimiento cuando estás rígido, silencio cuando estás saturado. Pero cuando lo fuerzas constantemente, cuando ignoras sus límites, el desequilibrio se traslada a los otros niveles. El cuerpo emocional se vuelve más reactivo, la mente más inquieta, el espíritu más distante. Todo comienza en lo tangible. Y lo que viene ahora es aún más revelador, porque si el cuerpo físico es la base, el cuerpo emocional es el campo donde la división se hace visible de forma más intensa. Y ahí es donde la mayoría comienza a perder claridad. El cuerpo emocional es el segundo territorio donde la división se vuelve evidente. Si el cuerpo físico susurra, el emocional vibra. Y cuando no es escuchado, comienza a repetir el mensaje con más intensidad. Tal vez lo has notado en reacciones que no logras explicar, en palabras que te afectan más de lo que deberían, en situaciones pequeñas que despiertan emociones desproporcionadas. No es fragilidad, es energía acumulada. El cuerpo emocional no funciona con lógica, funciona con memoria. Guarda todo lo que no fue procesado, lo que reprimiste para no perder, lo que callaste para no incomodar, lo que aceptaste para no quedarte solo. Cada emoción no expresada se convierte en energía retenida, y la energía retenida no desaparece, se transforma en tensión interna. Al principio solo se siente como irritación ocasional, después como tristeza intermitente, más adelante como ansiedad constante, hasta que un día te descubres reaccionando antes de comprender. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que el problema es la emoción en sí. Intentan controlarla, silenciarla, reprimirla. Pero la emoción no es el enemigo, es el mensajero. El verdadero conflicto no es sentir, es no integrar lo que sientes. Cuando el cuerpo emocional está saturado, distorsiona tu percepción. Ves rechazo donde hay neutralidad. Ves amenaza donde hay incertidumbre. Ves abandono donde solo hay diferencia. Y sin darte cuenta, comienzas a tomar decisiones desde esa distorsión. Relaciones que repiten patrones. Elecciones que confirman viejas heridas. Conversaciones que terminan igual que siempre. No es destino. Es resonancia. Tu cuerpo emocional atrae experiencias que vibran en la misma frecuencia que lo no resuelto. Y mientras no observes esa frecuencia seguirás repitiendo el ciclo. Aquí aparece una verdad que incomoda. Muchas personas dicen querer paz, pero están acostumbradas al conflicto interno. Dicen querer amor, pero vibran en miedo. Dicen querer plenitud, pero sostienen culpa. El cuerpo emocional no entiende afirmaciones, entiende coherencia. Si por fuera afirmas seguridad, pero por dentro sostienes inseguridad no atendida, la división se profundiza. Si dices que has perdonado pero aún sientes resentimiento, la energía se fragmenta y el vacío reaparece, no porque falte algo externo, sino porque lo interno sigue dividido. El cuerpo emocional necesita movimiento, necesita expresión consciente, necesita ser observado sin juicio. Cuando permites que una emoción se mueva sin identificarte completamente con ella, algo cambia. La energía comienza a liberarse. La reacción se transforma en respuesta. La intensidad se convierte en claridad
Pero hay un nivel aún más sutil. El cuerpo emocional está profundamente conectado con la mente. Y cuando la emoción no es comprendida, la mente comienza a construir narrativas para justificarla. Y ahí, la división se vuelve más compleja, porque ya no solo sientes, empiezas a pensar desde la herida. Y lo que viene ahora es el nivel donde casi todos creen estar en control, pero no lo están. La mente. La mente es el territorio más sofisticado de la división, porque no siempre notas cómo opera, pero siempre experimentas sus efectos. Has aprendido a confiar en tus pensamientos como si fueran hechos, como si cada idea que surge fuera una conclusión objetiva. Pero la mayoría de tus pensamientos no nacen de claridad, nacen de condicionamiento. La mente repite lo que aprendió, amplifica lo que temió, protege lo que dolió. Y cuando el cuerpo emocional está cargado, la mente entra en modo defensa. Comienza a justificar reacciones, a construir argumentos que sostienen heridas, a crear historias donde tú eres víctima o culpable. Poco a poco, se forma un diálogo interno constante. Una parte de ti quiere avanzar, otra parte señala riesgos. Una parte desea confiar, otra anticipa traición. Y en esa conversación interminable, tu energía se fragmenta. Tal vez lo has vivido. Tomas una decisión y la cuestionas minutos después. Inicias un proyecto y tu mente inmediatamente señala todo lo que puede salir mal. Quieres perdonar y aparece la voz que recuerda cada detalle del pasado. No es incoherencia, es conflicto interno no resuelto. Cuando la mente no está alineada con el cuerpo emocional ni con el cuerpo espiritual, se convierte en una fábrica de escenarios. Proyecta futuros que aún no existen. Reproduce conversaciones que nunca sucedieron. Revive momentos que ya terminaron. Y tu cuerpo responde como si todo fuera real. El corazón se acelera. La respiración se altera. La tensión aparece. La mente no distingue entre lo imaginado y lo vivido. Si piensas constantemente en fracaso, tu cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo. Si anticipas rechazo, tu emoción se contrae antes de que nada suceda. Así se profundiza la división. Empiezas a vivir más en tu cabeza que en tu experiencia directa, más en lo que podría pasar que en lo que está pasando, más en el análisis que en la presencia. Y aquí aparece el punto donde casi todos se pierden. Creen que deben eliminar pensamientos, pero la mente no necesita ser eliminada, necesita ser observada. Tú no eres tu mente, eres quien la percibe. Esa diferencia es pequeña, pero transforma todo. Cuando comienzas a observar tus pensamientos sin identificarte completamente con ellos, se crea una pausa. Y en esa pausa, la mente pierde intensidad. El diálogo interno se vuelve más claro. Descubres que muchos de tus miedos eran repeticiones antiguas, pero hay algo más profundo. Incluso cuando el cuerpo está cuidado, las emociones gestionadas y la mente entrenada, todavía puede existir vacío. Y eso ocurre porque falta el nivel más silencioso, el que no grita, el que no exige, el que simplemente espera ser reconocido, el cuerpo espiritual. Y es ahí donde la división deja de ser conflicto y se convierte en desconexión. El cuerpo espiritual no se impone, no compite con la mente, no discute con la emoción, no se queja como el cuerpo físico, simplemente está. Y precisamente por eso es el más ignorado. Tal vez has sentido su presencia en momentos muy simples, cuando todo se detiene por un instante, cuando el ruido mental se silencia sin esfuerzo, cuando miras el cielo, o escuchas música, o respiras profundamente, y algo dentro de ti se expande sin explicación. Ese algo no es emoción intensa, no es pensamiento brillante, no es sensación física, es conciencia. El cuerpo espiritual es el nivel donde no necesitas demostrar nada, donde no tienes que defenderte, donde no eres la historia que te cuentas ni la herida que cargas. Pero aquí es donde casi todos se confunden. Creen que espiritualidad es escapar del conflicto humano.
Creen que es elevarse por encima de las emociones, trascender el dolor, desconectarse de la realidad cotidiana. Y esa idea vuelve a dividir, porque el cuerpo espiritual no está separado de los otros tres. No está por encima, está en el centro. Cuando lo ignoras, la vida se vuelve mecánica. Cuando lo idealizas, la vida se vuelve irreal. El verdadero desequilibrio aparece cuando buscas experiencias espirituales intensas, pero descuidas tu cuerpo físico. Cuando hablas de conciencia, pero reprimes emociones. Cuando intentas pensar positivo, mientras tu interior está en guerra. Esa incoherencia genera vacío, no porque el espíritu esté ausente, sino porque no está integrado. El cuerpo espiritual se activa en la presencia, en la capacidad de estar aquí sin huir mentalmente al pasado o al futuro, en la aceptación profunda de lo que eres ahora, incluso en proceso, en el silencio que no necesita explicación. Y aquí surge una revelación sutil. El vacío que sientes muchas veces no es carencia, es desconexión de tu esencia. No necesitas añadir más información, necesitas recordar que no eres solo tu cuerpo, no eres solo tu emoción, no eres solo tu mente, eres la conciencia que los atraviesa. Cuando esa comprensión deja de ser idea y se convierte en experiencia directa, algo se reorganiza. El miedo pierde intensidad, la comparación disminuye, la ansiedad ya no domina, no porque los desafíos desaparezcan, sino porque ya no te definen. Pero todavía falta algo crucial, porque incluso al comprender el cuerpo espiritual, puedes seguir dividido si los otros niveles no están alineados. Y aquí comienza el verdadero trabajo, no el de escapar, sino el de integrar. Comprender cada cuerpo por separado no es suficiente. Puedes saber cómo funciona tu cuerpo físico y aún así ignorarlo. Puedes identificar tus emociones y seguir reaccionando igual. Puedes entender tus pensamientos y continuar creyéndolos. Puedes hablar de espiritualidad y sentirte vacío. La división no desaparece con conocimiento, desaparece con coherencia. Aquí es donde comienza la integración. Cuando el cuerpo físico pide descanso y tú lo honras, algo se ordena. Cuando una emoción aparece y la permites sin reprimirla ni dramatizarla, algo se libera. Cuando un pensamiento surge y lo observas sin convertirlo en verdad absoluta, algo se aquieta. Cuando eliges presencia en medio del caos, algo se centra. Pero la mayoría intenta integrar desde la mente. Quieren entender el equilibrio, analizarlo, diseccionarlo, como si fuera un concepto que puede resolverse con claridad intelectual. Y eso crea una nueva división, porque la integración no es teoría, es práctica constante. Es como respiras cuando alguien te confronta. Es como duermes cuando tu cuerpo está agotado. Es como eliges hablar cuando la emoción está activada. Es como te mantienes presente cuando tu mente quiere huir. Pequeños actos coherentes reorganizan tu estructura interna. Y cuando esa reorganización comienza, el vacío pierde intensidad. No desaparece de inmediato, pero deja de doler. Empiezas a notar que la ansiedad ya no te domina como antes, que el conflicto interno ya no es tan ruidoso, que la sensación de desconexión disminuye, porque algo se está alineando. Pero aquí aparece un punto delicado. Integrar no significa controlar cada parte de ti. No significa volverte perfecto. No significa eliminar contradicciones. Significa permitir que cada cuerpo tenga su lugar sin que uno domine a los demás. El cuerpo físico sostiene. El emocional mueve. La mente organiza. El espíritu orienta. Cuando uno intenta gobernar todo, aparece el desequilibrio. Si solo escuchas la mente, te vuelves rígido. Si solo sigues la emoción, te vuelves impulsivo. Si solo buscas espiritualidad, te desconectas de la realidad. Si solo cuidas lo físico, te vuelves superficial. La integración es equilibrio dinámico. Y aquí está la revelación que casi nadie espera. El vacío no es el enemigo.
Es la señal de que algo necesita alineación. Cuando lo interpretas como fracaso, luchas contra él. Cuando lo interpretas como mensaje, comienzas a escucharlo. Pero todavía hay algo más profundo. Incluso cuando decides integrar, hay una fuerza invisible que mantiene la división activa, una resistencia interna que teme el cambio. Y si no la reconoces, seguirás oscilando entre momentos de claridad y regresos al viejo patrón. Ese es el siguiente nivel. La resistencia no siempre se presenta como miedo evidente. A veces se disfraza de comodidad, de rutina, de esa voz interna que dice, mañana empiezo, no es tan grave, así soy yo. No grita, susurra, y precisamente por eso es tan poderosa. Cuando comienzas a integrar tus 4 cuerpos, algo dentro de ti se reordena, pero al mismo tiempo, otra parte intenta mantenerlo conocido, porque incluso el desequilibrio puede volverse familiar. El cuerpo físico puede preferir el hábito antes que el cambio. El emocional puede aferrarse a viejas heridas porque son parte de su identidad. La mente puede justificar patrones antiguos para no perder sensación de control. Y el espíritu puede quedar silenciado por el ruido de lo cotidiano. Esa resistencia es la fuerza que mantiene la división activa. No porque quiera sabotearte, sino porque teme lo desconocido. Cada vez que eliges descansar en vez de exigirte, una parte de ti protesta. Cada vez que decides expresar una emoción reprimida, surge incomodidad. Cada vez que cuestionas un pensamiento automático, aparece inseguridad. Y es ahí donde casi todos retroceden. Confunden incomodidad con error. Creen que si se siente extraño no es correcto. Pero la integración siempre atraviesa una etapa de inestabilidad, porque estás reorganizando algo que llevaba años funcionando de otra manera. La mente intentará convencerte de que no vale la pena. El cuerpo puede reaccionar con tensión. Las emociones pueden intensificarse antes de liberarse. Y en ese momento, el vacío puede parecer más fuerte. Pero no es retroceso. Es transición. Cuando comienzas a integrar, las partes que estaban separadas necesitan tiempo para adaptarse. Y esa adaptación genera fricción. Aquí está el punto crucial. La mayoría abandona el proceso en esta fase, porque no esperaban que integrar también implicara enfrentar resistencia interna. Pero esa resistencia es una señal. Indica que estás tocando algo real, que ya no estás evitando, que estás moviendo estructuras profundas. Si la observas con paciencia, comienza a debilitarse. Si la rechazas o luchas contra ella, se fortalece. Integrar no es forzar, es sostener. Sostener la incomodidad sin huir. Sostener el cambio sin dramatizar. Sostener la práctica diaria aunque no veas resultados inmediatos. Y en ese sostener aparece algo nuevo. Confianza. No la confianza basada en resultados externos, sino la confianza interna de saber que estás alineándote. Pero hay un último nivel, donde la división se manifiesta con mayor sutileza, no en la resistencia al cambio, sino en la desconexión con tu propósito más profundo. Y ahí es donde muchos vuelven a perderse. Hay una división que no se percibe en el cuerpo, ni en la emoción, ni siquiera en la mente. Es más silenciosa. Es la distancia entre lo que haces y lo que realmente eres. Puedes tener hábitos saludables. Puedes gestionar tus emociones con madurez. Puedes entrenar tu mente y practicar presencia. Y aún así sentir que algo falta. Esa sensación no siempre es vacío. A veces es desalineación con tu propósito. No el propósito como meta grandiosa, no como misión espectacular, sino como coherencia profunda entre tu esencia y tus decisiones. Cuando eliges caminos que no vibran con lo que eres, el cuerpo se tensa, la emoción se inquieta, la mente empieza a justificar, y el espíritu se retrae. No es que estés haciendo algo incorrecto, es que estás haciendo algo que no es auténtico para ti. Y aquí aparece una verdad que pocos aceptan. Muchas veces la división interna no viene del pasado, viene del presente, de decir sí cuando quieres decir no, de permanecer donde ya no creces,
de adaptarte tanto que olvidas tu forma original. Esa adaptación constante fragmenta. Una parte de ti actúa para encajar, otra observa en silencio, otra intenta convencerse de que está bien, y poco a poco se crea una distancia interna. Esa distancia es la que genera el vacío más profundo, porque no se trata de trauma, no se trata de pensamiento, no se trata de emoción reprimida, se trata de incoherencia con tu esencia. El cuerpo espiritual lo percibe primero. Luego la emoción comienza a inquietarse. Después la mente intenta justificar. Y finalmente el cuerpo físico manifiesta agotamiento. La división nunca empieza en el nivel más visible, empieza en la falta de autenticidad. Y esto no significa rebelarte contra todo, no significa abandonar tu vida de un día para otro, significa empezar a escuchar con honestidad, preguntarte si tus decisiones están alineadas con tu verdad, si tus palabras reflejan lo que realmente sientes, si tus acciones respetan lo que eres, porque cuando eliges coherencia, incluso si es incómoda, algo se reorganiza. El vacío comienza a transformarse en dirección. La confusión se convierte en claridad progresiva. La energía deja de dispersarse. Pero aquí surge el desafío final. Elegir autenticidad implica asumir responsabilidad. Y muchos prefieren la división conocida antes que la coherencia incierta. Lo que viene ahora es el punto donde todo se integra en la práctica cotidiana. Porque la alineación no ocurre en ideas elevadas. Ocurre en decisiones pequeñas. La integración no sucede en un momento extraordinario. Sucede en lo cotidiano. En la forma en que te levantas por la mañana, en cómo respiras cuando algo te incomoda, en la decisión de escuchar tu cuerpo antes de exigirte más, en la capacidad de detener un pensamiento antes de que se convierta en una historia. La mayoría espera una transformación dramática, una experiencia intensa que reorganice todo de inmediato. Pero la verdadera alineación es más silenciosa, es constante. Cuando eliges descansar en vez de forzarte, estás integrando. Cuando permites que una emoción se exprese sin convertirla en reacción, estás integrando. Cuando observas un pensamiento sin dejar que gobierne tu estado, estás integrando. Cuando eliges presencia en medio del ruido, estás integrando. Pequeños actos coherentes, repetidos con conciencia, transforman tu estructura interna. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. No de forma espectacular, sino de forma estable. La energía deja de dispersarse. La mente pierde urgencia. El cuerpo se relaja con mayor facilidad. Las emociones fluyen con menos resistencia. El vacío comienza a convertirse en espacio. Un espacio donde ya no necesitas llenar constantemente con estímulos, distracciones o validación externa. Empiezas a sentir algo distinto. No euforia, no intensidad, sino coherencia. Y esa coherencia es el verdadero equilibrio entre los cuatro cuerpos. No es perfección, no es ausencia de conflicto, es alineación dinámica. Es la capacidad de ajustarte sin fragmentarte. Pero aquí está el punto final que cierra el círculo. La integración no es un destino, es un proceso continuo. Habrá días donde la mente domine, otros donde la emoción se intensifique, otros donde el cuerpo pida atención, otros donde el espíritu reclame silencio. Y eso no significa retroceso, significa humanidad. El equilibrio no es inmovilidad, es conciencia constante de tu estado interno y disposición a corregir con suavidad. Ahora puedes verlo con claridad. El vacío no era falta de algo externo. Era la señal de que tus partes estaban funcionando sin conexión plena. Y cuando decides integrar, no necesitas convertirte en alguien nuevo. Necesitas recordar cómo unir lo que siempre estuvo ahí. Pero antes de cerrar, hay algo esencial que debe quedar claro. La integración no depende de lo que sabes. Depende de lo que eliges hacer a partir de ahora. Y esa decisión redefine tu experiencia por completo. Si has permanecido hasta aquí, no es casualidad. Algo en ti reconoció cada palabra, no como información nueva, sino como recuerdo.
Porque en el fondo, siempre supiste que el vacío no era una falla, era una señal. Durante mucho tiempo intentaste llenar ese espacio con metas, distracciones, relaciones, productividad, incluso espiritualidad, y nada parecía suficiente, no porque estuvieras roto, sino porque estabas dividido. Ahora puedes verlo con más claridad. Tu cuerpo físico pedía descanso, no exigencia. Tu cuerpo emocional pedía expresión, no represión. Tu mente pedía observación, no identificación. Tu espíritu pedía presencia, no evasión. Y cuando esas partes dejan de competir y comienzan a dialogar, algo profundo cambia. No necesariamente tu entorno, no necesariamente tus circunstancias, pero sí el lugar desde donde las vives. La integración no es una experiencia mística aislada, es un compromiso cotidiano. Es elegir coherencia cuando sería más fácil repetir el patrón. Es escuchar antes de reaccionar. Es detenerse antes de forzarse. Es observar antes de juzgar. El vacío que sentías no era ausencia, era espacio esperando alineación. Y ahora sabes que no necesitas convertirte en alguien distinto. No necesitas añadir capas nuevas a tu identidad. No necesitas perseguir una versión idealizada de ti mismo. Necesitas integrar. Integrar tu cuerpo cuando habla. Integrar tu emoción cuando vibra. Integrar tu mente cuando piensa. Integrar tu espíritu cuando susurra. La vida no se vuelve perfecta cuando te alineas. Se vuelve auténtica, se vuelve más estable por dentro, incluso cuando afuera hay movimiento. Y aquí está lo esencial. El despertar no es escapar de tu humanidad, es habitarla completa. No es elevarte por encima de tus partes, es permitir que trabajen juntas. No es eliminar el vacío, es comprenderlo. A partir de ahora, cada vez que sientas desconexión, no lo interpretes como fracaso. Interprétalo como señal. Pregúntate cuál de tus cuerpos necesita atención. ¿Qué parte está hablando? ¿Qué nivel pide coherencia? Esa pregunta cambia todo. Porque cuando comienzas a escucharte con honestidad, la división pierde fuerza, y lo que antes parecía confusión se transforma en dirección. No estabas perdido. Estabas fragmentado. Y ahora sabes que la integración no depende de lo que aprendiste aquí. Depende de lo que elijas practicar desde este momento. El verdadero despertar no es un destino lejano. Es el acto constante de volver a ti.